Durante los primeros días del lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde en Japón, el 27 de febrero de 1996, se observó un aumento de muertes en el grupo de niños de 10 a 15 años. Los susodichos eran encontrados muertos con una causa sospechosa de suicidio, comúnmente por ahorcamiento o al saltar desde las alturas. Sin embargo, algunos casos habían sido aún más extraños. Algunos niños comenzaron a cortarse partes del cuerpo. Otros habían metido sus cabezas en el horno y algunos incluso se habían ahogado con su propio puño, empujando su brazo dentro de su garganta. Los pocos niños que fueron salvados antes de quitarse la vida mostraban un comportamiento errático. Cuando se les preguntaba por qué intentaban lastimarse, solo respondían con gritos caóticos y se rascaban los ojos. Al mostrarles lo que parecía estar relacionado con su comportamiento, el Game Boy, no reaccionaban. Pero al mostrarles un Game Boy con el juego de Pokémon Rojo y Verde, los gritos continuaban y hacían todo lo posible por salir de la habitación en la que se encontraba el dispositivo. Esto confirmó la sospecha por parte de las autoridades de que los juegos, de alguna forma, estaban relacionados con estos niños y sus muertes. Era un caso extraño, ya que muchos otros niños que tenían los mismos juegos no mostraban este comportamiento, solo unos pocos. La policía no tuvo otra opción más que investigar esto, ya que no había otras pistas. Recopilaron todos los cartuchos que estos niños habían comprado y los mantuvieron resguardados como pruebas sólidas para examinarlos más adelante. Decidieron que lo primero que harían sería hablar con los programadores. La primera persona con la que hablaron fue el director de los juegos originales, Satoshi Tajiri. Al mencionarle las muertes relacionadas con sus juegos, se mostró ligeramente inquieto, pero no admitió nada. Los condujo a los programadores principales del juego, las personas responsables del contenido final. Los detectives se reunieron con Takenori Ota, uno de los programadores principales. A diferencia de Satoshi, él no parecía incómodo, sino que más bien era reservado. Explicó que era imposible usar un juego para causar tales muertes y señaló que no todos los infantes se habían visto afectados, descartándolo como una coincidencia o histeria colectiva. Parecía estar ocultando algo, pero no cedía ante las preguntas, hasta que finalmente dijo algo interesante. Takenori había escuchado un rumor acerca de que la música del pueblo Lavanda, una de las ubicaciones en el juego, había causado que algunos niños tuvieran sensaciones de malestar. Era solo un rumor sin evidencias físicas, pero aún así valía la pena investigarlo. Esto los llevó a Junichi Masuda, el compositor musical del juego. Masuda también había oído estos rumores, pero insistió que no había pruebas de que su música fuera la causa. Incluso para demostrar su punto, tocó la canción exacta del juego sin que nadie, ni los detectives, ni él mismo, sintieran nada extraño o diferente. Aunque seguían sospechando de Masuda y de la música del pueblo Lavanda, parecía que habían llegado a otro callejón sin salida. Regresaron a los cartuchos que habían confiscado en las casas de los niños. Decidieron examinar los juegos de forma más directa. Sabían que esos juegos causaban efectos adversos en los niños, así que lo hicieron con cautela. Insertaron uno de los cartuchos y encendieron la consola. La pantalla del título apareció y les dio la opción de continuar o crear un juego nuevo. Cuando eligieron continuar el juego, aparecieron los datos de la última partida, a manera de simples apodos. Sin embargo, lo interesante fue el tiempo de juego y la cantidad de Pokémon que tenían. En cada uno, el tiempo había sido muy poco, y todos tenían solo un Pokémon en su inventario. Esto les hizo darse cuenta de que la música de Pueblo Lavanda no podía ser la causa de los efectos adversos, ya que era imposible llegar a esa parte del juego en tan poco tiempo y solo con un Pokémon. Llegaron a la conclusión de que algo en las primeras etapas del juego debería ser la causa. Si no era la música ni la pantalla del título,
tenía que ser algo en los primeros minutos del juego. No tuvieron otra opción que apagar el juego y regresar con los programadores. Al pedir una lista de todos los programadores a Takenori, descubrieron, para su sorpresa, que uno de ellos se había suicidado poco después de que el juego fuera lanzado. Su nombre era Chiro Miura, un programador muy poco conocido que había aportado muy poco al juego. Aún más curioso, había pedido que su nombre no apareciera en los créditos, y así fue. Revisando las evidencias encontradas en el apartamento de Chiro, hallaron muchas notas escritas con marcador grueso. La mayoría estaban tachadas o arrugadas, lo que dificultaba mucho su lectura. Las pocas palabras que lograron descifrar decían: "No entres", "Cuidado" y "Sígueme", en letras grandes. Los detectives no estaban seguros de qué significaba, pero sabían que debía tener alguna conexión. Al investigar más, descubrieron que Chiro era buen amigo de uno de los diseñadores de mapas, Koji Nishino, y esta probablemente fue la única razón por la que Chiro había participado en la creación del juego. Desde el lanzamiento del juego, Koji Nishino se había encerrado en su apartamento, apenas saliendo de noche para buscar algo que comer. Les había dicho a sus amigos y familiares que estaba de luto por su querido amigo Chiro, pero no le creyeron, ya que Nishino se había comenzado a aislar justo el mismo día en que el juego había sido lanzado a la venta, días antes de que Chiro se quitara la vida. Era inquietante, pero las autoridades finalmente lograron persuadir a Nishino para que hablara con ellos. Parecía como si no hubiera dormido en días. Tenía ojeras, olía mal, sus uñas estaban negras y su cabello grasiento, pegado a su frente y cuello. Hablaba entre murmullos y tartamudeos. Cuando le preguntaron si sabía algo sobre los niños que habían muerto tras jugar y si aquello tenía alguna conexión con el juego, él respondió cuidadosamente, eligiendo sus palabras antes de contestar. Les dijo que su amigo Chiro tenía una idea interesante para el juego, algo que había querido probar desde que supo lo del proyecto. Nishino conocía desde hace tiempo a Takenori, el director y programador principal. Así que, con algo de persuasión pudo conseguir que un programador mediocre como Chiro formara parte del proyecto. Al parecer, Chiro había convencido de alguna forma a Nishino para que lo incluyera en el proyecto, y funcionó. Los detectives sabían que estaban cerca de algo. Este programador desconocido, Chiro, debía tener alguna relación con el caso. Le preguntaron cuál era la idea de Chiro. ¿Por qué deseaba tanto participar en este juego infantil? Nishino les dijo que Chiro nunca le contó mucho, solo unos pocos detalles de vez en cuando. Quería insertar un Pokémon especial en el juego, uno completamente diferente a los demás. Sería un extra, una especie de creación fuera de lugar para el jugador. Sin embargo, no tendría que ver nada con eso. Con el tiempo de juego registrado en los cartuchos, era imposible que los niños hubieran tenido forma de encontrarse con ese Pokémon. Nishino, a lo largo de toda la conversación, parecía desmoronarse cada vez más con cada pregunta. Los detectives lo presionaron cada vez más, buscando en su mente cada pedazo de conocimiento que tuviera sobre el juego, sobre Chiro, sobre las intenciones de Chiro. Fue cuando le preguntaron sobre las notas encontradas en la casa de Chiro que Nishino terminó rompiéndose. Desde debajo del sofá donde estaba sentado, sacó rápidamente una pistola, apuntándola directamente a la policía mientras retrocedía unos pasos. Luego, tan rápido como la sacó, llevó la pistola a su rostro. «No me sigan», murmuró Nishino mientras se metía la pistola en la boca y apretaba el gatillo. Fue demasiado rápido como para que la policía reaccionara. Todo había terminado. Nishino se había quitado la vida, repitiendo de manera ligeramente diferente lo que estaba escrito en uno de los papeles de Chiro. Parecía que todas las pistas habían desaparecido con esto.
El equipo que había creado el juego original se estaba desmoronando, volviéndose cada vez más difícil de encontrar algo. Era como si estuvieran guardando un secreto. Cuando la policía logró finalmente hablar con todos los que parecían haber participado en el juego, incluso los diseñadores de personajes o diseñadores de monstruos menos conocidos, parecía que no tenían nada de interés que decir. La mayoría ni siquiera conocía a Chiro, y los pocos que sí lo conocían solo lo habían visto 1 o 2 veces trabajando en el juego. A lo largo de todo esto, la única confirmación que tenían era que Chiro había trabajado en las primeras etapas del juego. Pasaron un par de meses desde los primeros suicidios de los niños, y la tasa de muertes había disminuido drásticamente. Parecía que el juego ya no estaba causando efectos perjudiciales en ellos. El retiro del mercado que se había planeado fue cancelado, ya que parecía que el juego ya no estaba haciéndoles daño. Comenzaron a pensar que tal vez Takenori tenía razón y que todo había sido una coincidencia extraña o histeria colectiva. Hasta que recibieron una carta. La carta fue entregada directamente a uno de los detectives en plena calle. Se la dio a una mujer, muy delgada, frágil y de aspecto enfermizo. Se la entregó rápidamente, diciéndole que era algo que necesitaba ver, y sin esperar una respuesta ni decir otra palabra, desapareció entre la multitud. El detective llevó la carta a su oficina y, llamando a todos los demás, la sacó y la leyó en voz alta. Era una carta escrita por el propio Chiro, pero no era una que hubiera encontrado en su apartamento. Habían registrado y vaciado por completo ese lugar, así que de donde quiera que viniera esa carta, no estaba guardada ahí. Estaba dirigida a Nisino. Comenzaba de manera bastante formal. Un saludo, ¿cómo estás? Saludos para la familia y demás. Después de 1 o 2 párrafos normales, llegaron a una sola sección en la que solicitaba a Nisino que lo ayudara a entrar en el equipo de desarrollo del juego para conseguirle un puesto de programador para Pokémon Rojo y Verde. A medida que la carta continuaba, la escritura parecía volverse nerviosa. Hablaba de una idea gloriosa que tenía, una forma de programar algo nunca antes visto en ningún juego. Decía que ciertamente revolucionaría no solo la industria de los videojuegos, sino al mundo. Continuaba diciendo que sería un procedimiento muy simple para programar esta idea en el juego. Ni siquiera tendría que agregar alguna programación extraña, sino que podía usar lo que ya estaba en el juego. Esto, coincidieron los detectives, haría imposible notar alguna anomalía en la programación misma. Era una forma perfecta de ocultar lo que fuera que esto era. La carta terminaba abruptamente. No había despedida, ni saludos a la familia, ni un escríbeme de vuelta o gracias. Nada de eso. Solo estaba su nombre, escrito con tanta fuerza en la carta que casi rompía el papel. Solo su nombre, Chiro Miura. Esta era la pieza faltante para los detectives. Ya no tenían dudas sobre la causa. Chiro había programado algo en las primeras etapas del juego. Algo oscuro. Para incrementar esta racha de buenas noticias, descubrieron que el equipo de programación había trabajado en parejas. Incluso el propio Chiro había trabajado con otro programador, Sousuke Tamada. Si alguien sabía cuál era el secreto de este juego, Sousuke Tamada sería la persona indicada. Esta era su última esperanza para desentrañar este misterio de una vez por todas. Supieron que Sousuke había aportado mucho en la programación del juego y parecía ser una persona promedio, un buen tipo y trabajador. Se les permitió a los detectives que entraran a su hogar sin problemas, el cual era un lugar decente, y pasaron a su sala donde tomaron asiento. Sousuke, sin embargo, no se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana del segundo piso, mirando hacia la calle concurrida. Sonreía ligeramente. No hay testigos directos de los eventos siguientes. Lo único que quedó de esta conversación fue encontrado en una grabadora de voz que estaba en la mesa frente a los 2 detectives asignados para hablar con Sousuke.
Lo que sigue es la grabación sin editar. Sousuke Tamada, ¿cuál fue su papel en los juegos Pokémon Rojo y Verde? Preguntó el primer detective. Fui programador. Su voz era ligera, amigable, casi demasiado amigable. Eso es todo. ¿Es cierto que los programadores del juego trabajaron en equipos? Preguntó el detective. Se podía escuchar el sonido de pies moviéndose ligeramente sobre el suelo. Tiene razón, dijo Sousuke después de un momento de silencio. ¿Y su compañero, su nombre era...? El detective fue rápidamente interrumpido por la voz inquietante de Sousuke. Chiro Miura. Ese era su nombre. Chiro Miura. Otro silencio. Parecía que los detectives estaban un poco inquietos con este hombre. ¿Podría decirnos si alguna vez Miura actuó de manera extraña? ¿Algún comportamiento particular que haya observado mientras trabajaba con él? Sousuke les respondió. Realmente no lo conocía tan bien. No nos veíamos con frecuencia, solo de vez en cuando para intercambiar datos o cuando llamaban a todo el grupo para una reunión. Esas son las únicas veces que realmente lo vi. Actuaba de forma normal hasta donde pude notar. Era un hombre bajo y creo que eso afectaba su conciencia. Se comportaba con más debilidad que cualquier otro hombre. Estaba dispuesto a hacer mucho trabajo para obtener reconocimiento. Eso sí lo sé. Creo que... Hubo silencio. ¿Sí? Preguntó el detective instándolo a continuar. ¿Qué cree? Creo que era un hombre muy débil. Creo que quería probarse a sí mismo sin importar nada. Creo que quería ser reconocido por algo especial. Algo que hiciera que la gente olvidara su apariencia y prestara atención a la poderosa mente que tenía dentro de su cabeza. Desafortunadamente para él, sin embargo, no tenía mucha mente que respaldara esa razón. ¿Por qué dice eso? Preguntó el segundo detective. Bueno, porque es la verdad. Respondió Sousuke rápidamente. Se escucharon sus pies moviéndose sobre el suelo de baldosas. No era nada especial, aunque quisiera creerlo. No puedes volverte grandioso solo con creerlo. Es imposible. De algún modo, creo que Chiro también lo sabía. En algún lugar muy dentro de sí mismo, lo sabía. Los detectives guardaron silencio de nuevo, sin saber cómo seguir la conversación. Después de un momento continuaron. ¿Puede decirnos cuál fue la participación de Chiro en el juego? ¿En qué trabajó exactamente? Sousuke respondió más rápido que antes. Nada. Quiero decir, nada importante. Trabajó en algunas partes oscuras al comienzo del juego. Se tomó una pausa y luego dio un poco más de información. Fue en la parte del profesor Oak, para ser exactos. Trabajó en algunas partes de Oak. Cuando se ve por primera vez, ¿sabe de qué hablo? ¿Qué más? Insistió la policía. Podían escucharlo en la voz de Sousuke. Él sabía algo. Sabemos que sabe sobre los niños y las muertes. Sabemos que fue Chiro quien lo hizo. Programó algo en el juego. ¿Qué está insinuando? Preguntó Sousuke. Sonaba como si tratara de mantener su voz firme. Estamos insinuando que, como usted fue su compañero, si nos está ocultando algo, entonces podría ser tan responsable de la muerte de esos niños como Chiro. ¡No pueden probar nada! ¡Díganos qué hizo Chiro en el juego! ¡Lo que yo dije que hiciera! Hubo un silencio absoluto. ¿Quieren saber, Preguntó finalmente Sousuke, rompiendo el escalofriante silencio, reemplazándolo con su voz. ¿Quieren saber de qué trata todo esto? Chiro era un idiota. Hacía cualquier cosa por un poco de atención. ¡Cualquier cosa! Tampoco sabía programar ni un carajo. Lo único que podía hacer era ser manipulado.
Podrías decirle qué hacer y él lo haría. Ni siquiera cuestionaba. Lo hacía. Todo esto solo para escuchar un gracias de vuelta mientras recibías el producto terminado. Esa era su motivación. Era todo lo que quería. Se oyeron 2 clics de armas de los detectives. Podía controlarlo a la perfección. Es muy parecido a Takenori. Claro que ninguno de ustedes sabía esto, pero fui yo quien propuso la idea del juego. La idea de toda la operación. Solo le dije al sujeto qué hacer y me siguió sin dudar. Es un bueno para nada igual que Chiro. Se oyó el sonido de una ventana abriéndose, seguido de los detectives. ¡No se mueva o dispararemos! Déjenme contarles sobre una mecánica en el juego. Continuó Sousuke. Su voz era más rápida, pero aún mantenía esa astucia. Considérenlo una pista, ¿de acuerdo? Si caminan lo suficiente por las áreas con hierba, aparecerá un Pokémon y tendrán la oportunidad de entrar en batalla con él. Es una parte necesaria para el juego en general, ¿sí? ¡Aléjese de la ventana! ¡No lo repetiremos! Al comienzo del juego tienen que entrar en el área de hierba antes de que Oak aparezca y reciban su primer Pokémon. ¿Me entienden? En circunstancias normales está programado que, aunque estén en un área de hierba, no aparezca ningún Pokémon. Esto lo hizo diferente. Manipulé a Chiro. Le dije qué poner en el programa. Le di todas las instrucciones sobre cómo hacerlo. Y lo hizo a la perfección. Es raro, pero puede suceder. Al pisar esa hierba, puede aparecer uno. ¡Sousuke, no queremos disparar! ¿Dispararme? ¿A mí? Preguntó Sousuke, riendo al mismo tiempo. ¡Dispararme a mí! Son tan tontos como lo fue Chiro. Cuando descubrió la verdad, tuvo que terminarlo todo. Se pegó un tiro por eso. Si están tan decididos a resolver este caso suyo, si quieren saber, jueguen el maldito juego ustedes mismos. Giren la ruleta y quién sabe, quizás descubran el secreto ustedes mismos. Se oyó un disparo, lo suficientemente fuerte como para distorsionar el audio. Se escucharon gritos, murmullos. La mesa en la que estaba la grabadora se cayó. Distorsiones ensordecedoras. Silencio y luego risas. Sousuke estaba riendo. Y luego dijo: Vengan y síganme. Vengan y síganme. Después el silencio. La grabadora siguió grabando hasta que la cinta se acabó. No había nada más en ella. La policía llegó rápidamente a la escena y, para su horror, descubrieron que Sousuke y los 2 detectives estaban muertos. Todos habían sido disparados, pero no sin antes luchar. Los detectives habían recibido múltiples disparos, al menos 10 cada uno, antes de morir tras un disparo entre los ojos. Sousuke mismo claramente había muerto de 2 disparos en el pecho directamente al corazón. Este juego estaba causando una masacre. Al menos un centenar de niños estaban muertos. Nisino, el amigo inocente, muerto. Chiro, el juguete manipulado, muerto. Los 2 detectives, muertos. Ahora, incluso el creador, la causa de esta atrocidad, Sousuke, muerto. Este juego iba mucho más allá de sus intenciones originales. Estaba matando a todos los que se involucraban. El detective principal decidió archivar el caso. El hombre que había cometido el crimen estaba muerto, por lo que ya no había razón para continuar con el caso. Todas las pruebas, todos los cartuchos, notas, cartas, fueron guardadas bajo llave, conservadas en la oscuridad a donde pertenecían. Se hablaba de todo esto. Había pequeñas conversaciones de vez en cuando, pero con los años incluso estas comenzaron a desvanecerse. Eventualmente, el caso solo fue un recuerdo en las mentes de quienes lo habían vivido de primera mano. Pasaron 10 años.
La fecha era el 27 de febrero de 2006. El detective principal, el hombre que había guardado las pruebas originales 10 años atrás, regresó a aquel horrible recuerdo. Aunque ya no estaba en servicio, aún tenía acceso a los archivos y ayudaba cuando podía. El recordatorio del evento lo llevó a revisar, a abrir el contenedor sellado que contenía todas las pruebas recopiladas. Revisó las cartas y las notas. Recordó a la mujer que apareció ante él en la calle aquel día y le entregó la carta que llevó al cambio de todo el caso. Se preguntó quién era y de dónde venía. Quizá era la madre de Chiro, o tal vez de Sousuke. Sin embargo, era demasiado tarde para perseguir cualquiera de estas ideas. Demasiado tarde. Volvió a sellar el contenedor y vio otro directamente detrás de él. Al sacarlo, leyó la nota en la parte superior. Prueba 2104A. Lo abrió y miró dentro. Dentro del contenedor estaban exactamente 104 cartuchos de Pokémon rojo y verde, cada uno en perfecto estado, intactos desde el día que los revisaron por última vez 10 años atrás. Metió la mano y sacó uno. No los había visto en mucho tiempo. No supo qué fue exactamente lo que pensó seguido de esto, pero buscó en su escritorio y sacó un viejo Game Boy. Lo había tenido ahí hace mucho tiempo, pero aún funcionaba. Era de su hijo, pero él había muerto hace algunos años. Su esposa también se había ido. Había sido tiempo atrás. Colocando el cartucho en la parte trasera del Game Boy, encendió el sistema. Se vio la pantalla de inicio. Luego, la opción de continuar o comenzar un nuevo juego. Tanaka. Ese era el nombre del niño, el primero que lo había jugado. Probablemente estaba muerto junto con todos los demás. Presionó nuevo juego y comenzó una nueva partida. Era un juego normal. Caminó por ahí, habló con la madre de Ash y salió de la casa. Comenzó a caminar hacia la hierba. En su cabeza aún podía oír las palabras de Sousuke. Giren la ruleta y quién sabe, quizás descubran el secreto ustedes mismos. Aunque no estuvo ahí, aunque nunca había visto al hombre en su vida, aún podía escucharlo decir: sígueme. Se acercó cada vez más, estando solo a unos pocos pasos de distancia. Entró en la hierba. Al principio la pantalla no hizo nada en absoluto. Solo se quedó ahí, y el detective también, completamente congelado, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. La pantalla se volvió negra y luego se iluminó de nuevo. El icónico fondo verde con texto negro aparecieron. Los ojos cansados del detective se abrieron de par en par. No pudo evitar leer en voz alta lo que estaba frente a él. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Sígueme. Te extraño, papá. Te extraño, amor. Te extraño tanto. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, corriendo por sus mejillas. Pantallas y pantallas de texto aparecían, y él presionaba rápidamente el botón A para continuar. Eran su esposa y su hijo. Le estaban hablando, llorando por él. Querían verlo, lo amaban, y él los amaba. Yo también los amo, murmuró el hombre con una voz ronca y áspera. Síguenos. Vuelve a nacer. Queremos verte y abrazarte y estar contigo para siempre y por siempre. No te alejes. Tú también puedes vernos. Te extrañamos. Síguenos. Te amamos.
Una pantalla negra. Los ojos del detective se abrieron de par en par con la mandíbula caída. La pantalla se iluminó de nuevo y Oak estaba guiándolo afuera de la hierba. «Sígueme», decía Oak. ¡No! Gritó el hombre, dejando caer el juego al suelo. Rápidamente se inclinó hacia adelante, alcanzándolo, y volvió a poner la pantalla frente a su rostro. ¡Tráemelos de vuelta! ¡Los quiero de vuelta! El juego continuaba como siempre, sin responderle en absoluto. ¡Mi esposa! ¡Mi hijo! ¡Escúchenme! ¡Tráiganmelos de vuelta, dije! Voces. Escuchó voces. Cientos de voces. Se dio la vuelta desde su asiento, mirando detrás de él. Y de pie, en su pequeña habitación, había niños. Muchos niños. Algunos no tenían ojos. Otros tenían marcas alrededor de sus gargantas. Otros estaban completamente quemados. Estaban gritando, extendiéndose hacia él. ¡Devuélveme a mi mamá! ¡Devuélveme a mi papá! ¡Devuélveme a mi mascota! Todos gritaban, estirando las manos hacia el juego, con sus bocas abiertas de horror y de dolor. ¡No quiero que se vayan! ¡Tráemelos de vuelta! ¡No! Gritó el detective. ¡Es mío! ¡Mi familia está aquí! ¡No lo toquen! El horror cubría su rostro. Sígueme, Dijo una voz. El detective miró, y en la esquina de su habitación, junto a un escritorio viejo, estaba Sousuke. Estaba de pie en la esquina, alto, esbelto y limpio. Una sonrisa se extendía por su rostro. sígueme. El detective se levantó de un salto, retrocediendo, tratando de alejarse de los niños que se arrastraban hacia él, extendiendo sus manos hacia el juego que sujetaba fuertemente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi familia? Sousuke sonrió generosamente. Te mostraré. Te ayudaré a alejarte de ellos, ¿lo ves? Solo sígueme. Se inclinó y abrió un cajón en el viejo escritorio. El detective, empujando a la multitud de niños tratando de alejarse, miró hacia adentro. Ahí, cubierta de polvo, estaba su antigua pistola de cuando trabajaba ahí. No había usado esa pistola en muchos años y la había guardado sin querer recordar las cosas que tuvo que hacer con ella. Pero en ese momento no la veía como algo que causara dolor o muerte. Brillaba. Era luz. Era algo que podía liberarlo. Solo sígueme. Dijo Sousuke, tomando la pistola y poniéndola en la mano del detective. Formó su mano para sujetar el arma y luego la llevó a su sien. Solo aprieta el gatillo. Eso es todo. El detective se dio la vuelta. Los niños se arrastraban hacia él, agarrándole las piernas y tirando de su pantalón. Extendían las manos hacia el juego. Volvió a mirar a Sousuke y sonrió. Mi familia está ahí. Lo seguiré. Apretó el gatillo. Sus sesos se esparcieron en la pared mientras caía al suelo, muerto. Pasaron unos días antes de que encontraran el cuerpo. Este yacía en el suelo con sangre por todas partes. En una mano sostenía una pistola vacía y en otra un Game Boy clásico con el juego de Pokémon en la parte trasera.
La batería se había muerto hacía mucho tiempo y solo quedaba una pantalla negra y vacía. Este fue el último asesinato que las autoridades restantes permitirían. El último detective que alguna vez fue parte de este caso se llevó los 104 cartuchos y los quemó todos, asegurándose de que ni uno solo sobreviviera. Ya no habría más tragedias. Sin embargo, este no es el final. Se dice que el código sobrevivió, que incluso fue transmitido a otras versiones en diferentes idiomas de los juegos. Si tienes un juego antiguo de Pokémon, puedes colocar el cartucho en la parte trasera del Game Boy clásico, encender el sistema y girar la ruleta. ¿Quién sabe? Quizás descubras el secreto tú mismo. Nunca creí en los cuentos, desde que era pequeña. Mi abuela siempre me contaba cómo las mujeres de nuestra familia estaban placadas por un terrible demonio, uno sumamente furioso. Nos decía que una vez que la mujer a la que estaba unido moría, pasaría a la siguiente mujer de la generación. Le preguntaba por qué el demonio estaba tan enfadado, pero mi abuela no lo sabía. Lo más acertado que alcanzaba a decir era que una antepasada femenina debía haber conjurado al demonio de alguna manera. Tal vez había hecho un trato al intercambiar el eterno tormento de sus descendientes por riqueza, belleza o poder. O quizás el demonio había sido traicionado por aquella mujer y buscaba venganza con una ira lo suficientemente fuerte como para trascender generación tras generación. Había muchas historias sobre el origen del demonio. Incluso se había convertido en una tradición familiar ver quién podía inventar la mejor versión sobre la misteriosa antepasada que, supuestamente, había comenzado esta maldición. Era toda una aventura llena de miedo y diversión. Pero nunca creí ni una sola palabra. Mi abuela estaba en cuidados intensivos y mi madre, mi padre y yo fuimos a visitarla después de que los médicos nos contactaran para informarnos de que mi abuela podría morir en cualquier momento. Lucía frágil y tenía una mirada ida mientras yacía en su cama durante sus últimos minutos. Miró a mi madre y le dijo: Ven aquí, mi querida Ellie. Mi madre se arrodilló a su lado. Irá contigo ahora. Ignóralo si puedes y nunca lo escuches. Claro, mamá, no te preocupes, estaré bien, le dijo mi madre. No podía creer de que, de todas las cosas que podía decirle durante sus últimos momentos, aquel demonio fuera el centro de sus últimas palabras. Menos de 5 minutos después, los pulmones de mi abuela suspiraron por última vez, después de 81 años de oxigenar su cuerpo. Pensé que me derrumbaría en lágrimas, pero, para mi sorpresa, en lugar de eso, me quedé neutral, como si me hubiera congelado en el tiempo. No tenía pensamientos en aquel momento. No tenía ninguna emoción o sensación siquiera de existencia. Estaba en shock, supongo. Más tarde esa noche, mi madre y yo estuvimos en la cocina lavando los platos en silencio. Podía sentir sus ojos mientras me miraba. ¿Cómo estás, cariño? No has dicho mucho desde que estuvimos con tu abuela. La verdad es que no tenía mucho que decir, al menos no sobre la partida de mi abuela. El dolor aún no me había llegado realmente, así que respondí: creo que simplemente no sé cómo debería estar pensando o qué debería estar sintiendo. Lo sigo procesando, supongo. Es algo completamente normal, cielo. No tienes que decir nada. Si lo necesitas, aquí estoy. ¿No crees que fue algo extraño que la tontería acerca de la historia del demonio fueran sus últimas palabras? Digo, creo que esperaba algo más
relacionado con la familia o profundo. Mi madre puso la expresión que siempre hace cuando está pensativa, como si su respuesta a mi pregunta pudiera ser criticada. Bueno, era una mujer muy mayor y estaba enferma. A veces el cerebro se confunde cuando la gente llega a ese estado. Sí, supongo que tienes razón, dije. Bueno, ¿qué tal si tratamos de dormir un poco? Mi madre se giró para irse. En ese mismo instante, gritó y retrocedió lo suficiente como para chocar conmigo. Dejé caer el vaso que tenía en mi mano. El vidrio se rompió y se esparció por el suelo. ¡Ay, cielo santo! Lo siento, cielo. Se agachó y comenzó a recoger los fragmentos de vidrio más grandes. ¿Qué fue lo que pasó?, pregunté. Nada. Estoy algo descontrolada emocionalmente. Me asusté un poco. No esperaba ver a Dax detrás de mí al darme la vuelta. Dax era nuestro bulldog. Después de recoger los vidrios rotos, todos en la casa nos fuimos a la cama. Durante la noche tuve problemas para dormir. El dolor por la pérdida de mi abuela finalmente me había llegado en medio de la noche. En aquel momento comprendí que sería una de esas personas que tienden a desplazar los sentimientos difíciles durante la oscura, tranquila y solitaria noche. Irónicamente, aquel momento privado y solitario para estar de luto terminó cuando un grito agudo resonó por los pasillos de nuestra casa. Era mi madre. Salté de mi cama y corrí por el pasillo hacia la habitación de mis padres. Mi padre tenía el brazo alrededor de los hombros de mi madre consolándola. Una extraña sensación de temor llenó mi corazón. Algo no estaba bien con mi madre. «Mamá, ¿qué pasa?», le pregunté, aunque me cuestioné si realmente quería saberlo. Ha sido un día difícil. Creo que la pérdida de tu abuela golpeó muy fuerte a tu madre, respondió mi padre con seguridad. Mi madre movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás en lapsos cortos. Se llevó la mano al lado de la cara como si estuviera cuidando sus ojos. La escuché murmurar: «Está aquí. Está aquí. Se parece a ella, pero no lo es». Todo está bien. Cariño, vuelve a la cama. Todo estará bien. Espera, ¿qué fue lo que...? Vete a la cama, por favor. Todo estará bien. Déjame cuidar de tu madre por ahora, ¿ok? Bien, como sea. Volví a mi habitación a regañadientes. Sabía que el dolor podría aparecer de muchas maneras diferentes e inesperadas, pero también conocía a mi madre, y no podía quitarme la sensación de que había algo más allá que aquel dolor por el que estaba pasando. Sin embargo, nunca me imaginé que la conversación que tuve con mi madre en la cocina sería la última conversación que tendría antes de que ella terminara con una completa y profunda psicosis. Después de perder a mi abuela y seguida del colapso mental de mi madre, pasé días casi en un completo estado de apatía. Después de un mes aproximadamente, comencé a apreciar estar en este estado neutro de emoción. Claro, las cosas en general lucían un poco más descoloridas, pero las presiones de las cosas que solían lucir tan importantes apenas parecían importarme. Habían pasado 7 meses desde que la condición mental de mi madre escaló hasta el punto en que mi padre no tuvo más remedio que buscar la ayuda de profesionales de la salud mental. Mi madre tuvo que ser internada. Discutí con mi padre sobre esta decisión, ya que no creía que una institución mental fuera el mejor lugar para ella, pero mi padre dejó de discutir y tomó la decisión de encerrarla. Nos dejamos de hablar desde ese entonces. Fui a visitar a mi madre al hospital una fría tarde de miércoles. La enfermera que conocí en la recepción me llevó a lo que parecía ser un área de cafetería por las mesas que se expandían a cada lado de la habitación.
Mi madre estaba sentada en una de esas mesas. Cuando fui hacia ella, tuve que luchar contra mi propio impulso de llorar. No quería que ella me viera angustiada mientras tenía que concentrarse en su propia salud. «Hola, mamá. ¿Cómo te sientes?», le pregunté. Sus ojos estaban algo inyectados en sangre y tenía su cabello salvaje y encrespado. Ella miraba fijamente a la mesa. «¿No me dirás nada?». Ella permaneció en silencio. «Cuando hablamos por última vez en la cocina, me dijiste que si quería hablar, estarías ahí para mí. ¿Sigue siendo cierto?». Ante esto, mi madre me miró a los ojos. Aún no había hablado, pero con solo verme, sentí una oleada de optimismo con la esperanza de que me dijera algo. «Quería preguntarte algo. Es importante. ¿Podrías ayudarme con eso?». Mi madre asintió con la cabeza rápidamente y se inclinó hacia mí. Sí, muy bien, mamá. Eso es bueno. Quería preguntarte, aquella noche después de que hablamos y entré a tu habitación cuando te escuché gritar, tenía la garganta apretada y podía sentir mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Temía la respuesta a la pregunta que estaba a punto de hacerle, pero sabía que era una pregunta que debía hacer. «Estabas murmurando algo sobre ella está aquí o algo así. ¿Estabas hablando de la abuela?». Gimió mi madre. No era la abuela. Solo se parecía a ella. Estaba confundida. Sus palabras no parecían tener sentido. Tomando una respiración profunda, mi madre se enderezó en su lugar. «Le gusta parecerse a la familia». No quería aceptar mis sospechas sobre a lo que mi madre se refería. «No entiendo». Mi madre sonrió ampliamente, de una forma inquietante. «Pronto lo harás». Esta fue nuestra última conversación, pero eso no lo sabría hasta más tarde, cuando mi madre acabaría con su propia vida esa misma noche. Había roto un vaso y antes de que los enfermeros pudieran responder, usó uno de los fragmentos para cortarse la garganta. Esta noticia no llegó a mí hasta la mañana siguiente. Junto con eso, me enteré de algo más. Alrededor de la hora en que mi madre falleció en el hospital, yo estaba en mi habitación, sentada en mi escritorio, escribiendo en mi diario. Eran alrededor de las 2 de la mañana. La casa era vieja y tenía piso de madera. Escuché el crujido repentino de las tablas del suelo del pasillo desde mi habitación, donde estaban las escaleras que conducían al vestíbulo. Mi padre había estado fuera de casa los últimos días por cuestiones de negocios. No esperaba que volviera hasta dentro de un día, pero pensé que quizás había regresado antes de lo previsto. Así que le hablé. «¿Papá? ¿Estás en casa?». No hubo respuesta. Me quedé mirando mi puerta abierta por un momento. Sentí un escalofrío y el latido de mi corazón comenzó a hacerse más fuerte mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Nunca me había importado estar sola en casa antes, pero algo dentro de mí sintió que la casa ahora estaba sumida en algo terrible. Deseé que mi padre, mi madre o un amigo, quien fuera, estuviera ahí conmigo. Otro crujido más fuerte del piso resonó desde el pasillo. «¡Hey! Eso no es gracioso, papá».
Ese fue el último momento en el que tuve esperanzas de que mi padre entrara en mi cuarto, riéndose de su pequeño susto. Toda esperanza murió cuando lo vi. Primero, vi un pie extendido que se asomaba por el marco de mi puerta. Estaba pálido y sucio. De pronto, bajó hacia el suelo con un andar torcido. Otra pierna se balanceó y con ella el resto de lo que había estado haciendo esos crujidos en las tablas del suelo. Me quedé paralizada. Nunca antes había imaginado que el miedo pudiera consumirme con tanta fuerza. Mi boca no obedeció mi orden de gritar. Mi corazón no obedeció mi orden de bajar la velocidad. Tampoco mis piernas, brazos o ningún otro músculo de mi cuerpo escucharon lo que mi mente quería. Mis ojos estaban fijos con horror ante la imagen de mi madre en la puerta de mi habitación. Solo que yo sabía que no era realmente mi madre. Se paraba como ella, pero no caminaba con naturalidad. Se tambaleaba de forma inquietante, como si estuviera aprendiendo a caminar. Uno de sus brazos parecía estar torcido hacia atrás. Lo más inquietante era su cuello, que estaba cortado de forma horizontal. El corte era tan profundo que el hueso sobresalía de la piel. Y su cabeza, la cara de mi madre, me miraba de lado con la mandíbula abierta lo suficiente como para que no estuviera unida en las comisuras. Tenía las cuencas vacías y negras donde deberían estar sus ojos. Sin embargo, sentí su penetrante mirada hasta mis huesos. Mi alma nunca había estado tan cerca de la presencia de algo tan maligno. Entonces, una voz inhumana habló. Parecía salir directamente desde mi propia cabeza, en lugar de la figura que estaba frente a mi puerta. Ahora solo nos quedaremos tú y yo. Hola. Déjenme comenzar diciendo que no creo en maldiciones y tampoco soy religioso. Mi nombre es Doug, y mi esposa y yo hemos estado teniendo problemas con nuestro hijo. Él tiene problemas para dormir, y toda esta situación surgió de la nada. Comenzó una noche, hace solo una semana más o menos, durante la primera lluvia. Vivimos en un pueblo costero del este bastante pequeño, Bridgham, así que cuando llueve pueden ponerse bastante mal las cosas. Estaba en casa viendo una repetición de Miami Vice mientras mi esposa preparaba la cena. Vivimos en la casa donde crecí, un lugar sencillo. Nuestra hija más chica estaba caminando en la andadera cuando la lluvia comenzó a golpear la ventana. Fue entonces cuando Charlotte y yo nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estaba Finn, nuestro hijo de 10 años. Lo buscamos por todas partes. Llamamos a los padres de sus amigos, hasta la escuela. Nadie sabía nada. Mi esposa comenzó a culparme por esto mientras yo me ponía el abrigo para salir. En aquel momento ya llevaba unas cuantas cervezas encima, y mientras abría la puerta ignorando los reproches de mi esposa, lo vi. Ahí estaba él. Estaba de pie en el primer escalón, empapado. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Simplemente lo miré y lo abracé. Lo llevé adentro y le puse una toalla, tratando de calentarlo. Mi esposa comenzó a prepararle un baño con los ojos llorosos. Le pregunté dónde había estado y por qué nadie sabía dónde había ido. Él solo me dijo: quería ir al bosque. Sinceramente no vi nada malo en ello.
Yo solía ir al mismo bosque todo el tiempo cuando era niño con mi hermano y mis amigos. ¿El que está cerca del arroyo? Él asintió. ¿Viste algo? Mi hijo simplemente me miró con sus labios azules por el frío frunciéndose y movió la cabeza. Algo rojo. No sabía qué demonios significaba eso, así que lo ayudé a caminar hasta el baño donde estaba mi esposa para que cuidara de él. Regresé a la sala de estar, horrorizado por dejar que algo así le pasara a mi hijo. No sabía qué hacer, así que simplemente le agradecí a quien me estuviera escuchando que él estuviera bien. Mi esposa y yo sabíamos que nuestro hijo probablemente se resfriaría por lo ocurrido, así que nos mantuvimos atentos y apenas dormimos esa noche. Su tos nos mantuvo despiertos mientras nos turnábamos para estar al pendiente. Algunas veces su tos era seca, como un silbido que araña las paredes de su garganta mientras salía. Otras veces se escuchaba llena de mocos y baba. Seguido de eso, él se giraba y escupía el exceso de flemas en el bote de basura de su cuarto. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando cambié de turno con mi esposa, dejándola dormir 1 hora más o menos. Me quedé ahí después de prepararme un poco de café y escuché a fin pasar por un infierno lleno de tos. En momentos como este, es bueno tener una esposa tan cariñosa como Charlotte. Al levantarme para ir a trabajar, sé que ella estará aquí con mis hijos. Estaba cabeceando ligeramente alrededor de las 5:30 antes de volver en mí. Algo andaba mal. No sabía por qué todavía, pero podía sentirlo. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba quedándome dormido porque la casa estaba en un completo silencio. Salté de mi lugar y corrí a la habitación de mi hijo. Golpeé la puerta contra la pared mientras iba hacia él temiendo lo peor. Me maldecía por no llevarlo a la sala de emergencias. Pero cuando llegué con él, me di cuenta de que su pecho subía y bajaba. Estaba bien. Estaba mejor que bien. Se veía durmiendo tan pacíficamente como siempre lo hacía, acostado de lado, con su mano izquierda debajo de la cabeza. Incluso mi acercamiento hacia su cama apenas lo había movido. Me rasqué la cabeza mirando alrededor. Cuando me asomé a su bote de basura, donde pensé que vería un montón de flema y mocos, no había nada en absoluto. Pensando que estaba perdiendo la cabeza, negué con ella y simplemente salí de su habitación. Tan solo un día más tarde, Finn había vuelto a la normalidad y fue a la escuela. Unas noches después, algo sucedió. Me levanté de la cama alrededor de la 1 de la mañana. Ahora yo era el que tenía problemas para dormir. Entré en la cocina y abrí el congelador metiendo la mano en un compartimiento, abriendo la puerta lateral para que no crujiera demasiado fuerte y despertara a mi esposa. Di un largo sorbo a mi trago, seguido de un profundo suspiro. La cerveza fría me relajó. Di la media vuelta para alejarme del congelador y él estaba ahí. Me observaba, siendo medio tapado por el marco de la puerta. Me puse la botella detrás de mi espalda sin poder ocultar lo que seguramente ya había visto. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué estás bebiendo tan tarde, papá? Me encogí de hombros bajando el tono de mi voz para no despertar a mi esposa. Levanté un dedo hacia mi boca para pedirle que bajara la voz. Abrí la boca para intentar responderle, pero me interrumpió. ¿Bebes por culpa de Kevin? Mi respuesta se atascó en mi garganta antes de que pudiera decirle algo. Parpadeó 2 veces, luego se dio la vuelta y regresó a su habitación, dejándome sin habla. Solo pude apretar los dientes con la boca cerrada. Le di un último sorbo a mi cerveza y no pude evitar abrir otra. Apenas le había contado a Finn sobre Kevin. Ni siquiera me había adentrado al tema con Charlotte. Todo había quedado entre yo y mis padres.
Kevin era mi hermano pequeño. No me gusta entrar en detalles, pero en las últimas noches necesité hablar de ello. Verán, Finn ha empeorado. No ha tenido tos por el momento, pero no ha estado bien. Simplemente no ha comido en absoluto. Esto era malo. Charlotte lo fue a ver una noche, asomando su cabeza por la puerta entreabierta. Finn estaba en la cama, pero sentado de forma recta. Estaba mirando la pared. Estaba en una especie de trance, con la boca abierta, respirando profunda y superficialmente. Ella corrió hacia él, frotándole la espalda, cosa que hizo que su respiración cambiara. Sin embargo, sus ojos se quedaron fijos en la pared. Cuando llegó a nuestra habitación y me lo contó, no sabía qué decirle. Lo atribuía a que podría haber sido por algún programa o película de terror que seguramente había visto mientras nosotros no lo estábamos vigilando. Le dije que iría a verlo mientras ella volvía a la cama. Salí de mi habitación, pero de camino a la suya tuve un presentimiento. Ya no permitiría que preguntara más sobre Kevin, al menos no todavía. Entré en la cocina, tomé mi botella de vodka que estaba sobre el congelador y fui hacia la cochera. Tomé unos pocos sorbos, pero me era difícil tragar. Me había acostumbrado más a la cerveza. Entré a mi casa después de tomar una buena parte de la botella. La guardé, saqué el cartón de jugo de naranja de la nevera y tomé unos sorbos. Fue entonces cuando escuché risitas provenientes de la habitación de Finn. Eran suaves y delicadas, y eso me estaba dando mucho miedo. Decidí intentar mirar en su habitación yo mismo. El lugar estaba oscuro, siendo iluminado solamente por la luz que entraba por su ventana. Pero él no estaba ahí. Las sábanas y mantas estaban tiradas a un lado. Entonces escuché las risas. Eran de 2 personas, para ser más exactos. Giré la cabeza hacia mi derecha, donde estaba Finn, de pie junto a la pared. Encendí las luces con algo de miedo mientras Finn lentamente se giraba hacia mí. Miré el resto de la habitación por un segundo. Vete a la cama, Finn. Él asintió y lentamente regresó a su cama. Apagué la luz después de mirar una vez más a mi alrededor. No pude dormir esa noche, ni por un minuto. Y esto fue porque, antes de encender las luces, podría haber jurado que vi una mano tocando la cara de mi hijo. A la mañana siguiente estuve fuera de casa y, de regreso, vi unas luces intermitentes. Al lado de mí pasó una ambulancia a alta velocidad en la misma dirección que yo. Temí lo peor y aceleré hacia casa. Encontré a mi esposa en el porche llorando mientras hablaba por teléfono. Salté del coche y la abracé preguntándole qué había pasado. Ella me dijo lo siguiente. Me dijo que estaba lavando ropa y mientras tanto, nuestra hija estaba en la sala de estar en la andadera. Después de eso, se fue a llevar la ropa doblada a la habitación de Finn, esperando encontrarlo tomando una siesta o descansando un poco. Ni siquiera tocó la puerta. Apenas la abrió, lo vio ahí. Vio a nuestro hijo parado en el centro de su habitación, arqueado hacia atrás, con la cabeza casi tocando sus pantorrillas. Ella se quedó en shock, y cuando el brazo derecho de Finn comenzó a elevarse en el aire, se dio cuenta de que él no estaba tocando el piso. Sus pies estaban apenas a centímetros del suelo. Cuando ella gritó, él se cayó. Abracé a mi esposa completamente confundido, esperando que la vida se tomara una pausa eterna antes de que tuviéramos que averiguar qué le estaba pasando a nuestro hijo.
Según sus palabras, seguramente estaba sufriendo de una parálisis y tenía la espalda rota. La llevé al coche, entré a la casa corriendo y acarreé a nuestra niña antes de irnos al hospital. Bien, ahora es momento de hablar de mi hermano Kevin. Era mi hermano menor. Tenía solo 8 años cuando se enfermó. Al principio parecía ser gripe. Lo tenía postrado en la cama y no fue a la escuela por unos días. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque francamente todo fue tan extraño. Kevin llegó a casa tarde el día anterior a su enfermedad. Siempre fue un chico alegre y divertido, siempre buscando aventuras desde temprana edad. Siempre lo llevaba a todos lados conmigo porque podía seguirme el ritmo a mis 13 años en cualquier paseo de bici. Tenía una radiante sonrisa y una gran fascinación por Superman. No éramos ricos ni nada parecido, por lo que mi madre en una ocasión le compró una capa barata en una tienda de segunda mano. Durante el año siguiente, estuvo siempre usando esa capa. Cuando iba en bicicleta a la casa de su amigo Anthony, recuerdo que siempre se ondeaba al viento como si estuviera volando en el aire. Después de que se enfermó, no recuerdo que se la pusiera nunca más. Por lo que recuerdo que me contó mi madre, en paz descanse, mi hermano entró en la sala y pasó en completo silencio. Se preparó para acostarse sin comer nada. Y ese fue el inicio. Se quedó en esa cama por días. Yo iba con él para ver si quería hacer algo conmigo, pero se negaba. Durante esos días comencé a sentirme mal. Me desperté una noche completamente sudado, confundido y sin recordar el sueño que había tenido. Salí de mi cama y fui a la cocina. Me serví una taza de agua y la bebí rápidamente. Estaba tan fría que me quemaba la garganta. Esperé un momento y luego volví a la cama. Sin embargo, de pronto escuché algo suave proveniente del interior de la habitación de Kevin, al otro lado de la puerta cerrada. Me detuve y recargué mi oído en ella. Parecía que hablaba consigo mismo. Se estaba riendo. Luego sonaron 2 voces hablando al mismo tiempo. Se superponían, pero decían lo mismo. Mantuve mi oído ahí por más tiempo, tal vez para obtener algo de información. Luego las voces se detuvieron. Un escalofrío me recorrió la espalda y una gota de sudor por mi nariz. Toki, dijeron las voces. Retrocedí rápidamente y corrí a mi habitación. Me metí en mi cama y me quedé ahí. No dormí el resto de la noche. Solo pasaron unos 20 minutos cuando comencé a escuchar crujidos fuera de mi habitación. Miré la puerta atemorizado por mi propio hermano menor, asustado de cómo sabía él que yo estaba fuera de su habitación. Vi un par de sombras pasar debajo de mi puerta. Eran 2 pares de piernas paradas ahí afuera. No tocaron a mi puerta. No había susurros. Nada. Ese par de piernas se quedaron ahí, inmóviles durante unos 10 minutos, antes de volver a irse. Me quedé despierto toda la noche mirando por debajo de mi puerta. A partir de ahí las cosas empeoraron. Kevin cayó en coma debido a la falta de oxigenación unos días después. Falleció una semana más tarde. El líquido de sus pulmones se acumuló hasta el punto de la asfixia, cosa que los médicos nunca detectaron. Todos los que lo revisaron vieron su respiración como normal. Tan solo tenía 8 años. También fue extraño porque después de que se enfermó, recuerdo que su amigo Anthony también comenzó a faltar a la escuela. Siempre me odié por tenerle miedo. Su voz diciendo "Toki" fuera de mi puerta
Pudo haber sido una llamada de ayuda. Podría haber significado cualquier cosa. Pero yo de joven seguramente lo había confundido con algo aterrador. Algo que tenía la intención de advertirme que me mantuviera alejado de mi hermano. Por eso compré mi antigua casa de la infancia, como un recuerdo de mi hermano y de lo que él significaba para mí. Sin embargo, todo esto aún lo mantengo en secreto. Rara vez hablo de ello con mi esposa y nunca he tocado el tema con mi hijo. Kevin fue olvidado casi por completo cuando mis padres murieron. Las únicas personas que realmente quedaban para recordarlo éramos Anthony y yo. No hablamos mucho, solamente lo saludo cuando lo veo en la licorería. Últimamente se ha visto peor, pero es por todo lo que ha pasado, y de eso no puedo hablar. Cuando Charlotte y yo llegamos al hospital, le estaban haciendo pruebas a nuestro hijo. Finn nunca se había visto más vivo. Estaba sentado en su silla sonriéndole a las enfermeras. Mi esposa, entre lágrimas, lucía tan confundida como todos los demás una vez que lo vieron. Corrió y abrazó a nuestro hijo fuertemente, como la primera vez que lo vio al nacer. Mi esposa no miente. Ella no impone nada como la única verdad. ¿Cómo fue que vio lo que vio? ¿Cómo es que ahora me dicen que Finn está bien y que podremos llevárnoslo en unas pocas horas? Insistí en que lo revisaran y lo cuidaran al menos por una noche, pero necesitaban la cama en caso de emergencia. Decidí terminar con aquella insistencia. No quería molestar más a mi esposa y a mi hijo. Ya habían pasado por mucho. Llegamos a casa esa noche y llevé a mi hijo adentro mientras mi esposa cargaba a nuestra hija. Nos acostamos a ambos en sus camas. Le dije a mi esposa que llamara a la policía por si pasaba algo, que yo necesitaba salir a un lugar. Tuvimos una pequeña discusión respecto al asunto, antes de sincerarme diciéndole que tenía que ir al arroyo. Ese fue el último lugar donde Finn había estado antes de enfermarse. Ella no estaba totalmente de acuerdo con la idea, pero sabía que no era para algo malo. Antes de irme, ella me detuvo. Me preguntó si le creía sobre lo que había pasado con Finn y que si no pensaba que estaba loca. Le dije que sí, le creía, que estaba tan confundido como ella. La besé y luego me fui. Conducir hasta el bosque por la noche puede sentirse desalentador. Era estar en medio de la oscuridad. Fue aún peor porque me costó mucho tratar de no entrar en ninguno de los bares por los que pasé. Estar borracho ayuda a borrar los pensamientos sobre Kevin, lo que pasó en mi casa o de cualquier cosa. Sin embargo, seguí adelante. Con iniciativa me adentré en los arbustos, entré en los árboles y caminé por la tierra. La situación fue perfecta porque a pesar de haber olvidado mi linterna, conocía el camino. A pesar de que habían pasado unos 20 años desde la última vez que estuve aquí, los recuerdos de la zona permanecieron en lo más profundo de mi alma. Llegué al arroyo y me paré en la orilla. Estaba lleno de hojas y no podía tener más de unos pocos centímetros de profundidad. Este arroyo solía ser grande y se podía pescar. Apenas se podía escuchar algo más además del agua ligera golpeando las rocas. No había sonido de ardillas ni búhos, nada más que el arroyo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de lo desesperanzado que estaba. ¿Qué esperaba encontrar aquí como para haber venido de tan lejos? Había dejado sola a mi esposa en casa con mis hijos. Decidí solamente dar una pequeña vuelta y caminar un poco por el arroyo. La gran luna brillante se abría paso entre las ramas de los árboles mientras miraba de arriba a abajo, y su luz guió un poco mi camino. De pronto, podría jurar haber sentido algo. Lo que sea que estuviera ahí, me agarró el tobillo mientras caminaba y caí al agua. Caí de golpe contra ella. Mi cabeza golpeó la punta de una roca y me quedé en el agua por un segundo, usándola para cubrir mi grito de agonía.
Luego me levanté y miré a mi alrededor. Estaba seguro de que algo me había agarrado y que no me había tropezado, que no era tan torpe. Lo juro. Me aferré a la tierra mientras me levantaba, esperando que mi cabeza no sangrara demasiado. Me levanté y alcé la mirada. Fue entonces cuando lo vi. Vi lo que Finn había visto. Era algo rojo en el suelo, pero no se podía distinguir bien. Me incorporé y corrí hacia él. Cuando llegué, miré hacia abajo y mi corazón se hundió. No podía ser. Simplemente no tenía sentido. Me arrodillé para quitar todo lo que estuviera encima, todas las hojas y ramas rotas. Seguido de eso lo tomé en mis manos. Conocía el material y la forma en que se movía en el aire, como si la hubiera visto ayer. Traté de contener las lágrimas mientras miraba la vieja capa de Kevin. Una sensación extraña me invadió y mi cabeza se aclaró como si hubiera sido conectada a una computadora. Todo me llegó a la vez, cada recuerdo, cada sentimiento, el por qué estaba tan extrañamente aterrorizado esa noche con Kevin. Corrí a través de los árboles de regreso a la carretera, de regreso a mi auto y, con suerte, de regreso a la seguridad. Tomé con fuerza la capa color escarlata de mi hermano mientras corría. Conduje a casa en silencio. Las luces de los bares no habían perdido su atractivo. Brillaban aún más, pero seguí adelante. Necesitaba volver con Charlotte, con mi esposa, con mi hijo y con mi hija. Llegué a la entrada de la casa. Subí y abrí la puerta. Charlotte saltó cuando entré. Estaba despierta en el sofá. La miré con cada palabra al borde de mi lengua lista para salir, pero una sola mirada de ella fue suficiente. Creo que vio algo que andaba mal conmigo. Y yo esperaba que sí, porque me derrumbé ante ella y lloré. Caí de rodillas. No podía más. Ella se levantó y esta vez me abrazó mientras yo no tenía la fuerza suficiente para seguir. Cuando toqué esa capa, una sensación se apoderó de mí y no pude soltarla por mucho que quisiera. Todos los recuerdos que rechacé, a los que les había restado importancia, volvieron a mi mente. Se aferraron como cuchillos a mí y me mordieron con afilados dientes mientras se filtraban de nuevo a mi cabeza. Le conté a Charlotte sobre mi último día con Kevin antes de que él cayera en coma. Estaba en la sala de estar viendo televisión cuando lo escuché toser desde su habitación. Fui a verlo y ahí estaba sentado en su cama, como si me estuviera esperando. Fui y me senté a su lado. ¿Cómo te sientes, Kevin? Bien. ¿Y tú? Asentí con la cabeza. Dougie, hay algo que no podía decirte. ¿Qué cosa? Bueno, es que estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Algo en el rabillo del ojo llamó mi atención y miré a la basura. Dentro del bote había un gran montón de baba negra. Debía tener al menos una semana ahí. Porque tu hijo va a morir como yo. Lo miré. Aquello no era mi hermano. Sus ojos estaban hundidos en aguas negras mientras goteaban y se arrugaban en su cara. Sus dientes estaban podridos hasta las encías. Las encías estaban grises hasta el fondo. Salté cuando miró hacia el techo y abrió la boca. Luego, como una fuente, la negrura salió de su boca y dio hacia el techo. Lo miré por un momento y
Caí al suelo desmayándome. Desperté en el sofá. Me costó mucho volver a la habitación para encontrar alguna evidencia de lo que había visto. Pero cuando entré en la habitación, esta se veía tan limpia como cuando entré por primera vez. Esperé a que mis padres llegaran a casa y cuando lo hicieron, les conté sobre eso. No molestes a tu hermano con estos ataques tan histéricos. Tu madre ha pasado por mucho con todo esto. ¿Por qué dices algo así? Necesitas dejar de ver películas de terror con tus amigos. Y fue todo. Me quedé callado. Pensé que todo estaba en mi cabeza, pero lo recuerdo claramente ahora. Porque después de tocar esa capa, todo quedó claro. Todo se alineó. Esa noche, cuando escuché a Kevin susurrar en su habitación y cuando se paró afuera de mi puerta, eso fue 3 días después de que cayera en coma. Si alguien vive o ha vivido en Bridgen, si alguien sabe algo sobre el arroyo que está en el bosque, si alguien tiene alguna idea de qué demonios le podría estar pasando a mi hijo, por favor, y por todos los medios, comuníquese conmigo. Mi familia está desesperada. Estoy aterrorizado por mi hijo. Hoy colapsó. Tuvimos que llevarlo al hospital y hace aproximadamente 1 hora los médicos me dijeron que estaba acumulando una gran cantidad de líquido en los pulmones, más que en un caso normal de neumonía. Temo que lo que le pasó a mi hermano le pueda pasar a él. Si alguien puede, por favor, ayúdenos. ¡Maldito sea!, exclamé, con los dedos adoloridos mientras arrastraba el talón contra mi zapato. ¡Estúpido pedazo de mierda! Vocabulario, dijo una voz desde la cocina. Levanté la vista para encontrarme con la cara de juicio de mi madre. Perdón, mamá, dije, golpeando mi pie contra el suelo. Mi estúpido zapato no entra y ya voy tarde. ¿Te levantaste a tiempo?, preguntó, secando un plato con la toalla. Lo intenté, respondí sujetando el costado de mi zapato para meterlo en mi pie. Ella suspiró mientras el plato hacía ruido al momento en que caía sobre la encimera. Levántate a una hora más razonable y no tendrás que decir palabrotas en mi casa. Finalmente, el zapato entró a mi pie. Me até los cordones rápidamente y me levanté de un salto. Bueno, dije, lanzando mi mochila hacia la espalda. Me voy, mamá. Mientras caminaba hacia ella, lanzó la toalla sobre su hombro. Ten cuidado, dijo, dándome un abrazo. Hoy está muy nublado. Ya lo noté, respondí, dándole un beso en la mejilla. Te quiero. Me di la vuelta y fui hacia la puerta. Espera, exclamó mi madre, dando unos pasos fuera de la cocina. Sube por el puente para ir a la escuela hoy. ¿Por qué?, pregunté abriendo la puerta. Ya voy tarde. La niebla está muy espesa ahora, afirmó. No me importa cuán tarde llegues. A menudo los niños se pierden en ella. Ok, respondí mientras salía. Nos vemos. Si mi madre dijo algo más después de eso, no alcancé a escucharla. Tras bajar los escalones frente a la puerta de mi casa, corrí por la acera. Cielos, pensé mirando hacia adelante. La niebla está realmente densa. Puedo verla desde aquí. Siguiendo mi camino hacia la escuela, finalmente llegué al puente, a 1 cuadra de donde había empezado. Unos metros más allá comenzaba la carretera, la cual estaba cubierta por una capa sólida de niebla. Mirando hacia la blanca neblina, pensé, pero bueno, he caminado a través de la niebla antes para ir a la escuela. Mientras siga caminando hacia adelante,
¿Estaré bien? Tras encogerme de hombros, rápidamente me adentré en la neblina. La suave textura de la niebla se sentía como un algodón de azúcar sobre la piel en mis brazos y piernas. Todo en mi alrededor estaba silencioso, excepto por el golpeteo de mis zapatos sobre el pavimento. Hacía frío, algo inusual para ser principios de agosto. Me empezaba a arrepentir de mi decisión de usar shorts y una camiseta sin mangas. Solté un fuerte suspiro. ¿Estaba conteniendo la respiración inconscientemente? Pensé, llevando mi mano al pecho. Mi respiración suena bastante fuerte. Parecía una película de terror. Giré la cabeza, esperando que un monstruo de la niebla apareciera y me matara, pero no había nada. Solo una larga extensión de humo blanco detrás. Un escalofrío recorrió mi espalda y me puso la piel de gallina. Giré la cabeza de nuevo hacia el frente. Vi que había una mujer parada en medio del camino, moviéndose de lado a lado, caminando con la cabeza baja. Su cabello oscuro y rizado enmarcaba su rostro, y una camisa holgada caía sobre su cuerpo. Parecía tener una mancha oscura debajo del escote. ¡Oiga!, grité. Mi voz no produjo eco. ¿Está bien? No estaba segura si ella me había escuchado. Su cabeza se levantó de golpe y me miró fijamente. Una mirada más cercana a su rostro me hizo soltar un grito ahogado. Su ojo izquierdo estaba completamente blanco, como si estuviera ciega. El derecho había desaparecido por completo, reemplazado por un agujero vacío. La sangre le salía a borbotones y manchaba aún más su camisa. ¿Señora?, pregunté, dando un paso hacia ella. Abrió la boca y gritó. Su voz se sentía como agujas clavándose en mis tímpanos. Me tapé los oídos temiendo que me estallaran, pero fue inútil. El sonido no se amortiguaba en lo más mínimo. No sabía qué más hacer, así que corrí. La niebla parecía irritar mis ojos y raspar mi piel. Mis piernas se debilitaban al momento en que gastaba más energía corriendo. Mis brazos cayeron a mis costados mientras desaceleraba. Esperaba escuchar el desgarrador grito de la mujer, pero volví al silencio súbitamente. Rápidamente empecé a caminar, abrazándome a mí misma. El silencio era ensordecedor. Estaba demasiado asustada como para hablar, pensando que algo podría escucharme si hacía cualquier otro sonido que no fuera el de mis pasos. Una parte de mí deseaba volver a escuchar aunque fuera aquellos gritos. Miré a mi alrededor para escanear la zona, rezando para que algo apareciera en mi vista. La niebla parecía extenderse por kilómetros. De repente, vi el contorno de un edificio en la distancia. Sonriendo, corrí hacia él, sabiendo que mi escuela estaba solo a unas pocas docenas de metros. Me detuve en seco, mirando hacia el edificio, envuelto en la niebla. Estaba derrumbado en su mayoría, como si estuviera a medio de moler. Sin embargo, eso no era lo que me hizo detenerme. No hay edificios cerca del camino, pensé, examinando la estructura. El único es mi escuela, y está en perfectas condiciones. Varios tubos sobresalían de las paredes, parches de yeso cubrían el suelo, los escombros parecían polvorientos y antiguos. Eso no debería estar aquí. Acelerando mi paso, seguí el camino. Más edificios destruidos y derrumbados aparecían. Era como si fuera un viejo pueblo fantasma, perdido en el tiempo. La silueta
repente una persona apareció frente a mí. Me sobresalté, preocupada de que fuera la mujer que gritaba. Al acercarme más, vi que era una hermosa dama. Caminaba con gracia y con una postura recta. Pasé junto a ella sin problema. Sin embargo, podría jurar que su cuello sangraba. Tan pronto como me alejé, aparecieron más personas. Algunas estaban erguidas, otras encorvadas de una forma terrible. Un hombre tenía la columna muy arqueada. Mis piernas se negaron a moverse cuando me acerqué más a él. Su columna no era curva, sino que estaba cortada por la mitad y la parte superior estaba dislocada. Se movía con normalidad, sin darse cuenta de que en cualquier momento se partiría por completo en dos. Me giré caminando en todas direcciones. Cada persona ahí tenía algún tipo de herida grave, extremidades faltantes, heridas de bala, cualquier cosa digna de un cadáver. La gente conversaba con mandíbulas rotas y los niños jugaban con sus entrañas colgando. Retrocedí hasta topar con un edificio, sin poder creer lo que veían mis ojos. El cemento frío tocó mi piel. No tenía a dónde ir. De repente, un par de piernas se toparon conmigo. Grité y me caí al suelo. Cuando levanté la vista, vi a una mujer colgada por el cuello. La cuerda se apretaba bajo su rostro azulado, con los ojos carentes de color. La soga se rompió y ella cayó al suelo, y como si nada hubiera pasado, se levantó y me miró. Viendo más allá de ella, me di cuenta de que todos me estaban mirando. Ella junto a otros mantenían una mirada vacía. La mayoría me observaba con miedo y confusión. La extraña ahí era yo. Rápidamente me puse de pie y empecé a correr. No importaba cómo, pero tenía que salir de ahí. Con cada paso aparecían más personas, todas mirándome fijamente. La niebla se pegaba a mi piel como pegamento, aparentemente tratando de arrastrarme de vuelta. Moví mis brazos desesperadamente, intentando apartarla de mi camino. Tropecé y mi barbilla raspó contra el suelo. Sentí un frío helado en mi tobillo. Mirando hacia abajo, un hombre estaba tendido en el suelo, con sus ojos fijos en los míos. Arrastraba su mitad inferior con una tira de intestino. Levanté la vista y vi a las otras personas acercándose lentamente hacia nosotros. No estoy segura de por qué lo hice, pero volví a gritar. Grité mientras me levantaba y corría. Cerrando los ojos, recé para que mis piernas supieran hacia dónde guiarme. La niebla arañaba mi piel, sintiéndose como manos con garras afiladas que me arrastraban de vuelta hacia ese pueblo de muerte. En un último acto de desesperación, grité lo que parecía ser un grito de guerra. Las manos de la niebla no iban a llevarme. Entonces caí una vez más. Con los ojos aún cerrados, me arrastré hacia adelante. La tierra se metió bajo mis uñas y mis ojos se abrieron de golpe. Dentro de la niebla, el camino no tenía tierra. El edificio gris de mi escuela estaba a unos pocos pies de mí. Giré la cabeza hacia atrás y la niebla seguía ahí. Había logrado salir. Me puse de pie y me alejé del denso muro de niebla. Mi ritmo cardíaco comenzó a calmarse y mi respiración se puso más estable.
Una respiración profunda me ayudó a relajarme tanto como pude. ¿Está bien, jovencita? Preguntó una voz. Me estremecí y giré para ver quién hablaba. El jardinero de la escuela inclinó un poco la cabeza. Sí, balbuceé. estoy bien. Él se rió y se acercó. No es buena idea adentrarse en la niebla cuando está así de espesa, dijo, mirando hacia el blanquecino espesor. No sé por qué este estúpido pueblo decidió no advertir a los niños sobre lo que pasa cuando está así. Ahora algunos están atrapados ahí. Se volvió hacia mí con una sonrisa triste. Considérate afortunada, dijo, levantando su gorra de béisbol. Asegúrate de que solo tomes el puente la próxima vez que vengas. Asentí repetidamente, aún visiblemente alterada. Gracias, señor. Logré decir. No hay problema, respondió, pasando junto a mí. Miré mis pies, procesando lo que acababa de aprender. ¿Qué es ese lugar? Pensé, perdida en mis pensamientos. ¿Por qué mi mamá no me diría la verdad? Demasiadas preguntas, pocas respuestas. Una cosa más, dijo el hombre, sacándome de mi trance. Mi hija quizá te haya gritado. Lamento eso. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.